Cordial saludo, estimada docente. A continuación, el podcast de la actividad 4, Estructura de la Constitución de Colombia de 1991, denominado Detrás del Estado, el Estado, un sitio y la Constitución. A continuación, los participantes. El rol de periodista lo realizará quien les habla, John Ricardo Coyal Cordero. Simularemos el experto en Derecho 1, la doctora María Alarcón, el experto 2, el doctor Pedro Aravel y el experto 3, Eduardo López, interpretados por mi persona, John Ricardo Coyal Cordero. Bienvenidos a este podcast. Recibimos la pregunta número 1 del periodista John Ricardo Coyal Cordero, la cual está de la siguiente manera. ¿Qué era el estado de sitio y por qué se volvió tan relevante en el contexto de la Constitución de 1991? Doctor Alarcón, responda por favor a esta pregunta de nuestro periodista. Gracias al periodista por esta pregunta. El estado de sitio fue una figura constitucional que permitía al presidente asumir poderes extraordinarios en situaciones de perturbación del orden público. Lo relevante es que durante décadas Colombia vivió prácticamente bajo estados de sitio permanentes, lo que erosionó el orden constitucional y permitió abusos del poder. La Asamblea Constituyente de 1991 se constituyó como una figura la cual debía plantearse para evitar el uso arbitrario y sistemático. Espero haber atendido a la pregunta del periodista. Continuamos con la siguiente pregunta, número 2. ¿Cómo se abordó el juicio al estado de sitio dentro de la Asamblea Constituyente? El turno es para el doctor López. Doctor López, gracias por la pregunta. Fue uno de los debates más intensos. Según Barreto, 2011, se cuestionó que Colombia hubiera vivido en un régimen de excepción permanente. Se reconoció que esta figura había desvirtuado el modelo democrático y constitucional. Por ello, la Asamblea creó un nuevo modelo de estado de excepción, mucho más regulado y bajo el control de órganos como la Corte Constitucional y así evitando que el Poder Ejecutivo se concentrara en el poder. Muchas gracias, doctor López, por su pregunta. Continuando con este podcast, la tercera pregunta. ¿Qué visión constitucional se adoptó en 1991 para reemplazar el estado de sitio? Esta pregunta le corresponde al experto en Derecho, doctor Araverle. Gracias por la pregunta. Bueno, la Constitución, de 1991 adoptó una visión del Estado constitucional en el sitio moderno, límites del poder, garantía de derechos y respeto al principio de legalidad. Se eliminó el estado de sitio y se implementó 3 tipos de estado de excepción: guerra exterior, conmoción interior y estado de emergencia. Cada uno con límites claros. Esto reflejó una transición de un constitucionalismo autoritario y uno con garantías. Muchas gracias, doctor Araverli. Continuamos con la pregunta número 4 de nuestro periodista John Ricardo Coyal Cordero, la cual se plantea así. Podemos decir que el estado de sitio fue un reflejo de la crisis del constitucionalismo colombiano.
Esta pregunta la responderá la experta, la doctora Alarcón. Doctora, gracias por la pregunta. Totalmente como expongo en el Constitucionalismo en Crisis, el uso prolongado del estado de sitio mostró la incapacidad del Estado para resolver conflictos dentro de un marco institucional ordinario. Fue una expresión de debilidad estructurando un orden constitucional que no protegía efectivamente los derechos de los humanos. El poder, de ahí la necesidad de refundar el Estado con la Constitución del 91. Muchas gracias por su intervención, doctora Alarcón. Continuamos con la pregunta número 5 de nuestro periodista. Pregunta, ¿qué enseñanzas nos deja la eliminación del estado de sitio para el constitucionalismo contemporáneo? Una pregunta dirigida al experto en derecho, el doctor López. Doctor López, muchas gracias por la pregunta. Nos enseña que el poder debe ser limitado y controlado, aún en situaciones de crisis. El derecho constitucional no puede permitir espacios de excepción sin vigilancia. Además, deja claro que el fortalecimiento institucional, la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, fue clave para la legitimidad de la nueva Carta Política. El constitucionalismo se basa en la defensa de los derechos humanos, la participación de la ciudadanía y la desmilitarización del poder civil hace que exista un poder controlado. Muchas gracias para todos. Bueno, y este fue el podcast denominado Detrás del Estado, el Estado de Sitio y la Constitución del 91. Agradecemos a las preguntas del periodista John Ricardo Cuayal Cordero y a nuestros expertos que hoy nos acompañaron en este podcast tan importantes. A la doctora María Alarcón, gracias por sus apreciaciones. Al doctor Pedro Alaverle, gracias por sus respuestas. Y al experto en Derecho, Eduardo López. Mil gracias por haber estado en este podcast. Los invitamos a nuestro próximo podcast en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.